Primero que todo, comencemos diciendo que Afganistán es un limbo, está en un limbo. Ni sus propias embajadas en el exterior reconocen a los talibanes, pero a estas alturas tampoco reconocen al gobierno en el exilio proclamado por Amrullah Saleh, aunque cuelguen la bandera de la extinta República Islámica de Afganistán en sus edificios. Afganistán sigue siendo una nación en términos de derecho internacional con un gobierno de facto que es el Talibán, que no reconoce a nadie, y uno de jure, que es la República Afgana, que literalmente no existe. Hace unos días la actual embajadora de Afganistán, o autodenominada embajadora de Afganistán en Estados Unidos, Adela Ras, dio una entrevista a Axios en Axios on HBO. Naturalmente la entrevista se centra en las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán, o lo que ella llama Afganistán. No hay referencias a la resistencia, cosa que llama mucho la atención. Básicamente su tono es no reconocer a los talibanes, pero al mismo tiempo no tiene ninguna esperanza sobre el país. Pero refleja lo caótica que es la situación internacional de Afganistán desde el 15 de agosto. Aunque se autodefine como embajadora, ni ella sabe a qué gobierno representa. En sí, ella está muy vinculada a la ONU. Desde la caída de Kabul solo ha hablado sobre lo que la ONU ha hablado de Afganistán, salvo las declaraciones más emotivas que concretas que dio el lunes a HBO. No dice palabra sobre la resistencia y, para ser sincero, como buena diplomática que es, nunca dice nada. En el anterior gobierno defendió las negociaciones con los talibanes y se alineó estrictamente con el gobierno de Ashraf Ghani, llamando a los afganos y especialmente a las afganas a permanecer en el país, cosa de lo que ahora se dice arrepentida. Tras la caída de Kabul se alineó el discurso de la ONU, en donde también trabaja, de que lo importante era enviar ayuda humanitaria al país. ¿Por qué cambió su tono ahora? Por ahora no lo sabemos. Eso sí, está vinculada políticamente con Sami Sadat, miembro del derrotado y desaparecido ejército afgano, quien el 25 de agosto escribió una columna en el New York Times que vale la pena leer. Ambos sostienen el mismo discurso, que el gobierno fue traicionado por Estados Unidos. Si ese discurso consigue instalarse como un referente político para una nueva resistencia en Afganistán, solo el tiempo podrá decirlo. Pero pasemos a lo que nos convoca. Con independencia de lo que esta Adela Ras diga o no, refleja la situación caótica que en el ámbito internacional vive el país y que la vive en el peor momento posible, más allá de las guerrillas, más allá de los enfrentamientos con el Estado Islámico, con los grupos terroristas en el norte, con la resistencia misma también en el norte. De eso mañana ya voy a poder hablar. Afganistán económicamente está a punto de volver a la edad de piedra y es el peor frente que enfrentan los talibanes, reconocido por ellos mismos. Durante los últimos 20 años el país se transformó en una economía dolarizada de facto. Sin ir más lejos, 2/3 de los depósitos en los bancos afganos estaban en la divisa americana. La divisa local es el afgano, o afghani como le dicen ellos. Por ende, el Banco Central de Afganistán necesita dólares, pero los dólares no los emite Afganistán, sino Estados Unidos, y el gobierno de Biden congeló los 9.000 millones de dólares en reserva que tenía el Banco Central afgano tras la toma de Kabul. La otra fuente de ingreso del país era la ayuda externa, congelada luego de que el Banco Mundial, el FMI y muchas ONG congelaran sus relaciones con Afganistán. Para evitar el colapso, los talibanes impusieron controles de capital, imponiendo un límite de giro de $200 por semana. $200 por semana, en Chile serían 200.000 pesos, calculen ustedes en sus países cuánto es eso. Eso es el límite que tiene un afgano para girar de su cuenta de banco en el país. ¿Y cuántos afganos hay bancarizados? Muy poco. Sin un banco central que pueda asegurar nada, los bancos no pueden pagar a sus depositantes y el país vive una crisis de liquidez en la ya pequeña economía afgana. En simple, antes del 15 de agosto había poco dinero en Afganistán, ahora no hay dinero en Afganistán. En Afganistán no existieron, por así llamarlo, grandes empresarios, no alcanzaron a formarse en estos 20 años de democracia. A lo más en Kabul se desarrolló una pequeña clase de pequeñas y medianas empresas que sostenían la diminuta economía formal que produce al año cerca de 20.000 millones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto promedio del país. Que tenía el país al menos antes de los talibanes. Ahora todas esas microempresas
o pequeñas y medianas, que en el fondo yo creo que en Chile serían microempresas, de hecho. De hecho, los relatos que están en la nota de Bloomberg, que voy a poner en el link, son tipos de empresas que en Chile serían considerados microempresas, microemprendimiento. Esas que allá son consideradas pequeñas y medianas empresas, dependían de dólares y están quebrando. Para poner un ejemplo que detalla Bloomberg, un mecánico que operaba en Kabul, una persona que tenía un taller de reparaciones mecánicas, dice que ya no puede seguir funcionando porque no tiene clientes que puedan pagar por sus reparaciones. El control de capitales ciertamente ayuda a los bancos a sobrevivir por un tiempo, para que no haya una corrida bancaria y se queden sin dinero para pagar a sus depositantes, pero no a sus clientes. Si sus clientes quiebran, si las personas a las que dan crédito quiebran, los bancos al final del día también lo van a hacer. De acuerdo a Naciones Unidas, la economía afgana medida por el PIB tendrá una contracción de 13,2 anual para el término del año fiscal 2022, lo que para nosotros en Sudamérica sería mediados del próximo año. Eso implica que si hoy el 73% de la población vive en la extrema pobreza, para ese entonces todos los afganos vivirán en la extrema pobreza, lo que acá, que es la manera políticamente correcta de decir indigencia. Eso sí, ojo, que en todo este rato hemos hablado de la economía formal de Afganistán. Y esta es una ingenuidad en la que caen muchos los economistas. Caen demasiado. Pero hay otras cosas, hay otras formas de obtener dólares y hay otras formas de medir el Producto Interno Bruto que no las mide JP Morgan, no las mide Morgan Stanley ni Goldman Sachs, y que los talibanes conocen muy bien: la economía no solo informal, sino ilegal. El tráfico de opio, la llegada de terroristas con dinero como los Haqqani o como lo fue Osama Bin Laden en el pasado. Osama Bin Laden y sus dólares mantenían a los talibanes, por eso esa relación. Serán fuentes de dólares para los talibanes en el futuro, además de la, entre comillas, ayuda humanitaria de la ONU y China, que por mucho que la ONU ruegue para que enviemos dinero enviemos dólares a Afganistán, hasta a mí me llegan correos de la UNICEF, mandan poco. Todo el mundo manda. La ONU ha mandado 30 millones de dólares, nada para un país. Estoy hablando de un país. Aún así, los mismos talibanes han reconocido la dimensión de la crisis económica que enfrentan. Sencillamente no hay dinero en Afganistán, y eso se repercute hasta en ellos mismos, en con qué le pagan a sus mercenarios. Y sus mercenarios, como no tienen dinero, lo único que tienen son armas, y con las armas van a robarle el alimento a los que lo producen, los campesinos. Ok, eso es lo que va a pasar. Va a haber un pillaje tremendo. Ya lo había en la República Islámica, lo hacía el ejército afgano, y los talibanes también. Es complicado ser el campesino en Afganistán que tú produces un tomate, produces algo y te lo roban o los talibanes o el ejército. Ahora te lo van a robar igual, pero te lo va a robar o el Estado Islámico o los talibanes. O hasta la resistencia también, ¿por qué no decirlo? Bueno, por estos días los talibanes tienen otras preocupaciones también. El equilibrio en Afganistán es complicado, incluso para una milicia que ha tenido la habilidad de imponerse en casi todo un país en el cual es imposible hacerlo. Para conseguir el control han debido ser pragmáticos y aceptar a las diferentes y muy variadas facciones que integran la milicia. En estricto rigor, los talibanes son una mezcla de diferentes alianzas con señores de la guerra que no siempre están bajo su control. Como señala The Economist en una nota que también dejó el link, están manejando un equilibrio delicado. Una cosa es ser guerrilla y otra cosa es ser gobierno. Y como gobierno tienen que ser mucho de su discurso islamista en el exterior, entre ellos el aliado de un régimen ateo como el de China, que reprime a musulmanes en Xinjiang para poder obtener divisas. Y eso no necesariamente cae bien en todas sus facciones, muchas de las cuales ya están desertando a grupos como el ISIS-K o las múltiples milicias fundamentalistas independientes que pueblan el país o que se inventan día tras día. Es este el riesgo que muchos analistas advierten que pueda degenerar en una guerra civil, no entre la resistencia y los talibanes, sino entre los fundamentalistas islámicos, propiamente tales. Y por otro lado está
Pakistán, que también tiene sus contradicciones. El país apoya a los talibanes porque son una milicia principalmente pastún, que mantiene a raya el nacionalismo de esta etnia, que desde los años 60 reclamaba parte del territorio de Pakistán para crear un estado independiente, pastún. Fue por ese movimiento nacionalista pastún que en 1973 los pakistaníes derrocaron a la monarquía e instalaron al general Daud Khan en el poder, y a partir de ese momento el país no conoció algo así como la vida en paz. Pero por otro lado, hasta a los pakistaníes los talibanes se les van de las manos. El grupo en su ofensiva final liberó a 5.000 prisioneros del TPP, la facción pakistaní de los talibanes, y es por esta razón por la que ni siquiera Pakistán ha reconocido oficialmente al gobierno talibán, aunque sigue buscando mantenerlos bajo su control, más les vale. Pakistán es un país de equilibrios muy delicados en la que el ejército y el Deep State, que en Pakistán sí existe, tienen el poder real. El gobierno del Playboy Imran Khan también está enfrentando una recesión económica y peor aún, concediendo que el verdadero rival de Pakistán, que es India, muchos, muchos pakistaníes en este punto se preguntan por qué el país no crece como si lo hace su eterno rival. Y en ese punto están concediendo que India está creciendo y desarrollándose más que ellos, cosa que no aceptan. La toma del poder talibán le ha servido a Khan para distraer la atención, pero no por mucho tiempo. Los talibanes han dicho que no aceptarán intervención de ningún estado, pero están obligados a aceptar la presencia de tropas de Pakistán en su territorio. Los islamistas pakistaníes, incentivados por el éxito talibán, han reanudado su campaña de atentados en Pakistán, que parecían casi en el olvido. Y no, en Pakistán es imposible que ocurra una ofensiva talibán como en Afganistán, y tanto el ejército como Khan lo saben. Ahí sí que se meten todos los países del mundo y los detienen, por una razón muy simple. Pakistán es una potencia nuclear. Las intenciones de los talibanes pakistaníes de conseguir una hazaña similar a lo que hicieron sus hermanos afganos es sencillamente un sueño imposible. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.